En este año 2021 celebramos el 504 aniversario de la Reforma. Desde el 17 de octubre de 1517 que explotó la Gran Reforma. Y a pesar de que han pasado muchos años, la Reforma sigue siendo relevante para nosotros como iglesia en esta generación. Recordemos, hermanos y amigos, que nuestra fe es histórica, por lo tanto, la Reforma es para nosotros nuestra herencia. La Reforma se desarrolló en los contextos de los 1500, 1600 y eso trazó una línea directa hasta el día de hoy para la iglesia de esta generación. ¿Por qué? Porque sus doctrinas eran atemporales. Sus doctrinas no eran para una generación específica, ya que son doctrinas de la palabra de Dios que prevalece para siempre. La diferencia, a pesar de tantos años, todavía con la iglesia medieval de aquel entonces, a la fecha prevalece. Lamentablemente, en muchas cosas, tanto catolicismo medieval o catolicismo romano hoy en día, iglesia evangélica, nos hemos unido tal vez para combatir algunos fenómenos culturales y sociales como el aborto, pero lamentablemente en asuntos de teología todavía seguimos abismalmente separados. Y es lamentable porque no solamente con el catolicismo tenemos diferencias, sino también con el evangelicalismo. Quisiera mencionar algunos errores que la Reforma en su momento atacó en aquellos contextos y a la fecha prevalecen. Por ejemplo, el concilio de 1545, el concilio de Trento, conocido como el concilio de la Contrarreforma, realmente fue la declaración oficial de la separación entre la iglesia oficial y aquellos que abrazaban las doctrinas bíblicas. Lamentablemente en 1994 todavía se ratificó esos mismos errores que se combatió en su momento. Puedo mencionarles tres. Por ejemplo, la Iglesia Católica todavía confirma la autoridad y la infalibilidad papal. Otro es que todavía proclama los 7 sacramentos cuando nosotros encontramos que en la Biblia solamente son 2, bautismo y Santa Cena. Y por último, sigue proclamando que María es corredentora, que ella ayuda a expiar los pecados y es dadora de fe a los creyentes, y ya caemos en una categoría de blasfemia. Pero ¿por qué la Reforma es relevante para la iglesia de hoy en día? Permítanme compartir 4 aspectos que pienso que son muy importantes. El primero, muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas han abandonado realmente, aunque profesen la Reforma, han abandonado realmente los principios que la Reforma proclamó. Y eso le ha llevado a tener extremos religiosos que dañan a la iglesia. Uno de ellos es el legalismo, que no es más que buscar la santificación sin la justificación. Y otro es la teología de la prosperidad, que no es más que proclamar los frutos y los beneficios del evangelio sin el evangelio mismo, haciendo a un lado la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados en la obra de Cristo. Lo segundo es que el principio de la Reforma, en sus principios, sigue siendo realmente una necesidad para nosotros, ya que ella, con su doctrina, nos ayuda a respetar la doctrina de la Biblia. Por ejemplo, nosotros encontramos que en la Biblia está el principio de sola escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Y realmente sin esta doctrina es muy difícil que nosotros tengamos un evangelio bíblico en la práctica. Tercero, la Reforma nos lleva sobre todo a poner en alto la soberanía de Dios y a poner a un lado al ser humano como centro. Jonás en el capítulo 2, versículo 9, dice claramente, y puede ser un resumen de esta doctrina: la salvación es de Jehová. Las 5 solas de la Reforma nos llevan a darle la gloria realmente a Dios. ¿Cuándo? Cuando predicamos, cuando cantamos, cuando oramos y cuando hacemos una vida práctica. Es muy difícil sin estas 5 doctrinas poder llevar a la iglesia en una vida práctica en santificación. Por último, y no menos importante, la verdad es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido llamativo a la multitud cuando se predica realmente como se debe.
Nosotros podemos ver, por ejemplo, que Esteban en Hechos capítulo 7 predicó un sermón hermoso, pero con eso se ganó la muerte. Lo mismo le pasó al mismo Cristo. Nosotros vemos esto en el Antiguo Testamento con los profetas. Esto mismo le sucedió a los 12 apóstoles. Nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento a Pedro y a Pablo sufriendo por causa del Evangelio. Pero esto mismo que pasó en esa iglesia primitiva y antes de la iglesia primitiva, se repitió otra vez cuando se proclamó los principios de la Reforma. Muchos reformadores sufrieron grandemente. Entonces, nosotros vemos claramente que nunca este mensaje ha sido llamativo, pero se debe seguir predicando. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos y amigos, cuando leemos este versículo y nosotros comparamos las doctrinas bíblicas de la Reforma, nosotros vemos que ellas nos ayudan a hacer práctico este pasaje de darle toda la gloria al Señor. Así que debemos seguir proclamando y predicando los principios de la Reforma para nuestro propio bienestar como iglesia del Señor. Amén.